Y les dejé de tarea la página 102, que sería el nuevo ejercicio que viene aquí presentado. Eso es lo que me haces ver. ¿Estoy en lo correcto? Sí, correcto. ¿Sí, Fernando? Sí, profesor. Ok. Entonces, empezamos a leer ese ejercicio que dice que en una columna empacada se separa SO2 de aire empleando. Yo quiero, a lo mejor deberíamos de hacer, ¿cómo se llama? Nada más un cale. A ver, vamos a ver. Fíjate, en la página, sí, dime. También había dejado, bueno, que yo le recordara que dejó tarea de la página 74, que son las Exacto, esa era la que. Exacto. Entonces, ¿hiciste alguno de esos ejercicios? Sí, todos. ¿Todos? Bueno. ¿Y qué te aportó? ¿Sentiste que sí te sirvieron o que tienes alguna duda sobre alguno de ellos? Pues más que nada son repetitivos y pues son para pues Para estudiar, firmar. pero solamente sí tuve una duda en el 4 del primero que dice PML. Es que yo sé calcular el PMLS, pero L es de todos. No. A ver, vamos a resolver ese. Está en la página 74, ok. Entonces, es el ejercicio número 4. Y dice aquí que consideren una fase líquida que es una solución acuosa con el 30% en peso de TEA, o sea, de trietanolamina para separar CO2. Entonces, para la fase líquida, suponer una solución acuosa con 30% de trietanolamina para separar el CO2. Ok. Entonces, la pregunta 4 sería el peso molecular de la mezcla. ¿Ok? A ver, por favor, Jesús, página 74. A ver, déjame. Voy a... ¡Ay! Se me cayó aquí algo. Ay. Sí, no. Afortunadamente no fui yo, ¿verdad? Fue el pizarrón. Es que tengo un atril, una cosa hechiza. Aquí ahorita la vuelvo, nada más déjame tantito. Ahorita vengo para acá. Ya no me acuerdo que estoy buscando. Algo iba a hacer. Se me cayó. Déjame ver. Ya mandé traer un atril para evitar estos sinsabores.
¿cómo se llama? Un soporte del pizarrón, porque no lo tengo colgado ni pegado, entonces. Sí, es una especie de atril así que se pone, en el que se pone como una pintura. Si hazte cuenta que estuviera yo pintando o haciendo un cuadro. Ese es el que tengo. Pero ya mandé pedir uno. A ver si... Que me lo traen el sábado. Entonces, esta semana nos la vamos a pasar así. Entonces... A ver... aquí tenemos las preguntas y su compañera tuvo dudas sobre la pregunta 4. Entonces, la fase líquida dice que es una solución acuosa. Solución acuosa que tiene agua, ¿verdad? Con el 30% en peso de trietanolamina. Entonces, la trietanolamina, tenemos que sacar el peso molecular. ¿Cómo lo sacaste? A ver, compañera, ¿cómo te llamas, perdón? ¿Yo? Gabriela. Gabriela, pero el apellido, por favor. Huescas. Huescas. Entonces, ¿cómo sacaste el peso molecular de la trietanolamina? Pues, ¿quiere el peso molecular total? Es 149.18. 149. Peso molecular de la TEA. La TEA sería C2H5 o H, ¿verdad? Trietanol, amina. Entonces aquí sería la amina así, con 3 o con 4. N, aquí C2H5 O, así es. ¿Así la pusiste? No me acuerdo, déjenme checarla. Entonces serían 24, 29 y 16. 29 y 16 serían 16, 15, 45, ¿no? 135 más 14. Déjenme ir a consultar mi libro de la molécula. La TEA. A ver. Maestra, la trietanolamina, ¿cómo es? La trietanolamina, peso molecular de la trietanolamina, pásame la foto, por favor. ¿La qué? Trietanolamina. No entiendo. Trietanolamina, peso molecular de la trietanolamina. No. La mina que tiene H2 o trietanolamina. Nada más en Wikipedia. Sí. A ver, alguien que me ayude a ver la teoría que tuve, me dice que entre a Wikipedia. 149.18. ¿Cuánto? 149.18. 149.18. ¿Este de dónde lo sacaste? De Wikipedia. ¿De Wikipedia? Wikipedia o Kiminet. O Kiminet, dice. Bueno. Kiminet también. Ok. No, yo lo iba a contar con los dedos, ¿tú crees? No, es que acá no tengo 149 dedos. Entonces, en este caso, 149.18. Entonces, para la fase líquida, suponer una solución acuosa con el 30% de TEA. X de TEA
¿Cuánto? $30. Entonces quiere decir que la X del agua es punto 7, ¿no? Ese es para separar el CO2, o sea, es un agente separante. Ok, entonces el peso molecular del inerte líquido sería la fracción mol de TA por el peso molecular de TA. ¿Está bien? Más, como es en este caso, sería 1 menos... No, pues aquí, entonces... Tengo que calcular el peso molecular de TA con la fracción mol de TA, ¿verdad? Entonces sería 0.3 entre 149.8, 18, entre 0.3 entre 149.18 más 0.7 entre 18. Así sería el cálculo. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Lo están viendo? Sí, sí, lo están viendo. Sí, profe, está bien. Pero eso sería para la fracción mol, ¿no? Este sería para la... Este es la Fracción fracción mol de mol. A. La fracción mol. La fracción mol de la trietanolamina en la mezcla. Ajá, y eso por el peso molecular de la trietanolamina. Por el peso molecular de la trietanolamina más, ¿Ah? aquí sería Lo mismo, punto 0.7 entre la misma cosa que está acá por, ahora por sería, 18. ajá, ese es, ¿cuánto nos da? O sea, en este caso la mezcla es en por ciento peso 30 y 70. Por eso se calcularía la fracción mol, en este caso, de la monoetanolamina en fracción mol, convertirla para poder hacer el peso molecular del inerte líquido. ¿Cuánto es? A mí me dio de 24.44, profesor. No, fíjate que yo creo que no está mal, porque el peso molecular, la lógica dice que debe estar entre 150, digamos, 149 y 18, ¿no? Entonces, ¿cuánto te da? A mí me da de 24.4492. Porque la Aquí, fracción... este es 1 menos la X de la monoetanolamina, ¿verdad? Ajá. 1 menos por 18. Normalmente no es no es mucho mayor el valor. A ver, alguien más que lo cheque. Pues sí, A sí. ver, Voy, profe. ¿te da igual? Como que no me late. Bueno, pero si ya lo checaron, pues alguien que difiera. Estoy en eso, profe, es que
Estoy haciendo para Maizoro, permítame. Pues porque la fracción mol del TA me da de 0.049, profe. Y al convertir. A ver, ya estoy calculando 3.3 entre 149.18. Entonces lo divido y tengo más 0.7 entre 18 más 7 entre 18. Me sale de 19.93. ¿Cuánto salía? Ahí me dio de 24.44. Oh, pues solamente que a lo mejor una Sí, una concentración es muy pequeña, sí, la que del TA. 0.05, ¿no? Más o menos. 0.05, la del TA por 149 me da de 7.33 más la Más fracción del agua por su peso molecular. 24.45, digamos. Sí, 24.44 me dio a mí. Pero es 44.99, o sea, pues, O casi sea, 5. los pesos moleculares los redondeamos a 2 décimas. Todo debemos de, así como una regla, sobre todo porque en absorción y a veces en agotamiento los cálculos son de tal manera que, digamos, la norma que vamos a seguir, si por favor, sería que mínimo 4 cifras significativas cuando estamos hablando de decimales. O sea, por ejemplo, cuando ponemos .208, no es recomendable dar este valor, sino 4 cifras significativas serían las 4 que siguen o sea, recordar que todo 0 a la izquierda no vale. Entonces, nosotros hicimos 4 cifras significativas contando a partir de la primera cifra que aparezca. Entonces aquí, digamos que en notación científica, los decimales, cuando son decimales, porque como hablamos de fracciones, siempre va a ser valores pequeños, siempre 4 cifras. Por ejemplo, .9993, esas son las 4 cifras significativas. En esta serían estas. No sé si queda claro. Porque si se comen todo lo demás, entonces sí podrían tener 8.9, y 8.9 da muy diferente de 8. 8 por 5, 40, y 9 por 5 da 45, ¿no? Entonces sí es un valor ya bastante diferente. Entonces, pues ese sería el peso molecular. ¿Sí quedó resuelta la duda? No, profe. ¿Por qué? Porque según yo lo que entendí, tengo LS está conformado por trietanolamina y agua, más aparte el CO2. Por lo tanto, el peso molecular de L es el peso promedio de CO2 más el peso molecular de LS, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que sacar, eso sería el peso molecular de LS. Para sacar peso molecular de L nos faltaría conocer la fracción de CO2 que participa con el resto para poder Sí, sacar el peso tiene molecular de razón, L. tiene Sí, pero razón. la pregunta está muy Confusa. confusa porque puedes utilizar muchas fracciones del CO2, o sea, no te especifica cuál fracción puedes usar. Bueno, ahí nada más entonces habría que agregarle peso molecular de L, sí, sí,
Así que, Si la fracción de CO2 es 0.5 o darle en alguna otra unidad de concentración, ¿no? A lo mejor si CO2 se encuentra ¿no? a cualquier otra cosa. sí, aquí hay inclusive en las demás sí está puesta. exacto. Entonces, en las demás sí está puesto. Fíjate, curiosamente el CO2 sí se es muy usado para trabajar soluciones. Aquí, mira, en la página 118 de los apuntes viene un problema que tiene la monoetanolamina. Y pues sí le podríamos dar aquí. Fíjense, este problema que está en la página 118 justamente dice, en una planta productora de hielo seco, se quema coque en aire para producir un gas que cuando se limpie y enfríe tiene 15% en por ciento mol, 15% de CO2, 6 de oxígeno y 39 de nitrógeno. Y dice, se requiere diseñar una torre de platos perforados. Y dan aquí un paquete de datos. Este caso yo lo saqué del libro de Tribal hace tiempo, y esta es una fábrica de hielo seco. Entonces aquí el peso molecular de la mezcla del inerte líquido da 2283, y la concentración que se tiene es como del 6% en mol, más o menos. Y la concentración de equilibrio, ¿no? Pues nada más por inventar un dato, no inventarlo, o sea que vamos a ponerle que tuviera, si la fracción mol anda del orden del 5% en mol. ¿Ok? Entonces nada más le agregamos aquí, si 10 al cuadrado de la fracción mol de CO2 es de 5. ¿Ok? ¿Huescas? ¿Sí quedó? Sí, profe, gracias. Es que me confundí porque nada más decía L y no sabía con qué fracción ni nada de lo que ya comentamos. Sí, o sea, no está bien planteado. Pero como nunca los había dejado de tarea, pues entonces, y nadie los había hecho, pues no. Pero qué bueno que lo hiciste, y ya, en ese caso. Y estoy tomando un dato que sea real, o sea, que se parezca, ¿no? Que es justamente uno de los ejercicios que vienen aquí como ejemplos a trabajar, porque está resuelto. Es un caso de la producción de hielo seco. Se quema carbón para producir el CO2 y se absorbe en, no es que ahí es en monoetanolamina. Ok, ¿alguna otra pregunta que tengan? Recuerden que no hay posibilidades de que se equivoquen en el manejo de las concentraciones, ¿eh? O sea que en el examen hay que saber eso. Entonces, por eso, pues le vamos a dar un tiempecito el sábado para tratar de afinar esto. Y entonces, quienes vengan, me recuerdan que trabajemos, pues sí, bien esto con detalle, porque ya tiene varios semestres que no lo trabajo con detalle. Bueno, Una pregunta. entonces, sí, dime.
más, con respecto a lo de la clase del sábado, ¿en qué horario se acordó entonces? De 10:30 a 1, o sea, a 1, porque hacemos un horario van a ser 3 horas en total. Entonces, 3 horas en total y una media hora de descanso. Entonces, llegamos a las 10:30 y nos vamos a las 2. Hora y media hora de descanso y hora y media más. O sea, de 10:30 a 2. Exacto. Ah, ok. De 10:30 a 2 digamos que cuando hemos venido los sábados, ustedes trabajan, esa es la idea. Haz de cuenta que van a hacer la tarea, pero yo estoy aquí presente para que me pregunten y de alguna manera orientamos a que cómo empiezan a resolverse las tareas y procuramos traer tareas concretas. O sea, en este caso, por ejemplo, este problema que está aquí, pues sería una tarea como para llevar a cabo, pero ya su compañero ya lo hizo. Entonces, mi idea es trabajar las concentraciones, o sea, familiarizarnos con todas ellas y podríamos, voy a revisarlas porque ya tenía mucho tiempo que no las trabajaba y elegir de aquí los ejercicios y trabajarlos. Esa es la meta. Y son parte del trabajo que se hace. Bueno, entonces ahorita esa es la tarea y en su caso, cada vez que estamos viendo un ejercicio, estamos viendo los datos de equilibrio. Los datos de equilibrio, en este caso, los voy a presentar aquí teóricamente. O sea, le voy a dar una repasadita al tema de el equilibrio entre fases. Porque en este ejercicio los datos de equilibrio son diferentes de los que vimos en el otro caso, porque en el otro caso fue los datos de equilibrio están dados por una ecuación que es línea recta en relación mol. Entonces, como es línea recta en relación mol, automáticamente ya dos máximas, ya dos de equilibrio. Y en el ETS que hubo, que se acaba de llevar a cabo, los datos de equilibrio se dieron como una tabla. Entonces, cuando es una tabla de datos como esta, por default se tiene que graficar, por default, así de entrada. Porque no sabemos de antemano, pues, cómo está ese valor. Digamos que algunos matemáticos digamos los datos de equilibrio los manejan digamos ya en este caso ya estamos hablando ya se secó, ¿qué? Se me están acabando estos. ¿Será que necesite agua? A ver, voy a ver. Alcohol, profe, alcohol. Alcohol, a ver. Eche agua, sí, échale ¿verdad? alcohol.
Ay, sí, oye, como que sí le salió. Bueno, a ver, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que dijimos que vamos a ver, que estamos viendo? ¿Cómo construir la gráfica de absorción con los datos de relación? Ok. Primero, los datos de equilibrio. O sea que cuando hablamos de procesos de separación, un milagro, ¿eh? Procesos de separación, estamos hablando de gas líquido, ¿no? Gas, mira, híjole, aquí voy a traer a la mano mi alcoholito, que hay algunos no necesitan traer alcohol, ahora ya nada más con la saliva es suficiente, pero bueno. Entonces, procesos de separación gas líquido. Basados, las separaciones en este caso, se dice que la fuerza que da lugar a la separación es el equilibrio entre fases. Entonces, cuando nosotros decimos que un sistema está en equilibrio, no quiere decir que las concentraciones sean iguales en una fase con respecto a la otra. Entonces, cuando hablamos de dos fases, ¿verdad? El equilibrio consiste en que originalmente existe un componente A y aquí un inerte líquido. Entonces A está puro y se puede disolver en la fase líquida. Entonces existe una saturación. Entonces en este caso el inerte líquido podríamos ponerlo como un componente B. Y en este caso, en una fase líquida, puede ser que hubiera A y B. Entonces aquí un componente es común a ambas fases. Este es un sistema de dos fases. Entonces, cuando nosotros hablamos de un sistema integrado por un solo componente, este es así como la clase de fisicoquímica, ¿no? Cuando un sistema está integrado por un solo componente, luego cuando está integrado por dos componentes. A ver, si está integrado por un componente, entonces un componente puro en dos fases. O sea, el equilibrio está así. A líquido y ya gas. En este caso, el sistema es un solo componente y dos fases, ¿no? Entonces hay una ecuación que se llama la regla de las fases. La regla de las fases para un sistema de equilibrio sin reacción química y componentes más 2 menos fases, en inglés sería phases, ¿no? Y en este caso un componente de manera abstracta se maneja así, entonces es un solo grado de libertad. Así se dice que es un solo grado de libertad, porque se habla de variables y cuando hay dos componentes, pues las variables son que hay composición. Cuando hay dos fases, pues querría decir que habría concentraciones en ambas fases. Entonces, total que aquí hay un grado de libertad. Y si ese grado de libertad se considera, normalmente se habla de la presión y de la temperatura. Entonces, si hay un solo grado de libertad, quiere decir que si yo fijo la temperatura del sistema, automáticamente voy a poder obtener lo que sería la presión de vapor del componente puro. Eso sería, o sea, es unívoca.
Entonces, la regla de las fases lo único que hace es orientarnos y decir que esta sería la ecuación de Antoine para un solo componente. Desde luego, cuando hablamos de absorción, habría dos componentes en una fase y dos componentes en el otro, uno de ellos común a ambas fases, la versión más simple, ¿no? Y el equilibrio entre fases, normalmente no lo revisamos cada vez que hacemos un problema, pero cuando empieza uno el tema, se refiere uno al equilibrio como la razón por la cual existen las separaciones. En este caso, sería la manera de explicar el equilibrio en un sistema. Entonces, se trata de hablar de la presión de vapor de un componente puro. Imagínense que nosotros, en este caso, tenemos una jeringa. Una jeringa es la manera en que nosotros lo trabajamos, que tiene un émbolo y el émbolo se coloca de tal manera que yo desplazo y cierro a ver, tengo una fase líquida y una fase gaseosa sería el componente, y lo que hago es subir y bajar el émbolo. En este caso tengo una válvula. Para abrirla y cerrar, y en este caso tengo un líquido en la parte inferior. Yo puedo mover mi émbolo y abrir la válvula o cerrarla según quiera para sacar el aire. Primero la bajo, ¿no? Y luego la subo, la desplazo. Entonces, esta es la parte inicial. De tal manera que aquí el fenómeno que yo trato de describir es a temperatura constante. Y lo que se trata es, en este caso, como un sistema que tiene un solo componente, lo que dice es que basta con que conozca la temperatura, puedo conocer sus características, su densidad, su presión de vapor, su entalpía. Entonces yo tengo tablas de vapor de agua en la que, conocida la temperatura, yo puedo decir cuál es su volumen específico sin mayor problema. No tengo que buscar la presión como algo adicional. Nada más basta con que yo tenga la temperatura, y la ecuación de Antoine lo que hace es que nos habla de que, conocida una sola variable, yo puedo calcular, en este caso, su propiedad, que es la presión de vapor de ese líquido, o sea, su tendencia a vaporizarse. Y cuando yo la tengo justamente en un sistema aquí, lo que yo voy haciendo es un experimento que abona y que nos trata de mostrar esa gráfica de presión de vapor contra la temperatura. Conocida la temperatura, el equilibrio destaca. Ser las propiedades. Cuando fuera un sistema binario, entonces tendría que trabajarlo de otra manera. A ver, entonces, yo tengo aquí mi agua, y lo que quiero es hacer aquel experimento.
de tal manera que cuando estoy en esta parte de aquí arriba, el émbolo es porque inicialmente lo bajé. O sea, yo tengo una especie como si fuera esta una aguja, y lo que hago es desplazarlo, el émbolo, hacia, bueno, tengo agua, y entonces bajo mi émbolo y abro la válvula, desplazo el émbolo hasta que en esta parte de aquí, que originalmente había aire, o sea, originalmente podría haber estado el émbolo hasta la parte alta. Y entonces aquí sería como, sí, es un émbolo, vamos, punto. Ya puse que fuera como una jeringa, ¿no? Pero esto nada más para demostrar justamente que se puede hacer para arriba y para abajo. Entonces, este émbolo originalmente está alto y se pone el líquido. Y yo estoy registrando aquí la presión y la temperatura. Entonces, yo bajo mi émbolo y abro mi válvula para purgar. O sea, de aquí para acá es purgar. O sea, purgar el aire. Purgar el aire. O sea, retirar el aire y dejar justamente nada más, o sea, que no haya aire. Originalmente sí lo hay, después ya no lo hay, entonces yo lo jalo. Y con esto lo que estoy garantizando es que al estar en la parte superior y aquí hay agua, en la parte de aquí lo único que va a haber es agua en forma de vapor, entonces como si fuera gas. Y aquí lo que voy a hacer es hacer que la temperatura sea constante a través de instalar un recubrimiento, algo eléctrico. ¿Cómo se llamaría eso? Una de estas eléctricas, una manta, o sea, se genera que permanezca constante. Si baja la temperatura, se le proporciona energía, y si pasa lo contrario, pues se le quita. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que en el momento que se desplaza el émbolo, la parte que está hueca, primero se purga el aire. O sea, originalmente hay aire, ¿no? Entonces, aquí hay aire. Entonces, cuando bajas el émbolo y abres la válvula, aquí se abre válvula, purgar aire. En el paso de aquí para acá se purga el aire, purgar aire. Y ya que purgaste el aire, lo que vas a hacer ahora, y lo haces de tal manera que cuando baja el émbolo, que tiene una varilla hueca, ahí se escurre el agua que ya está saliendo, y con ello ya garantizamos que purgué el aire, de la misma manera que se purga el aire en los evaporadores, ¿verdad? Que uno tiene la experiencia ahí en el laboratorio de nuestra escuela. Se purga el aire para que el vapor se condense de manera normal. Entonces, cuando se purga el aire, ya se garantiza que aquí esté vacío, y el termómetro, al estar acá y nosotros registrar la presión que se encuentra aquí en el tiempo cero, vamos a poner tiempo cero, y se deja un tiempo hasta el infinito, entonces lo que nosotros vamos a tener aquí al final va a ser un registro de una presión. Vamos a observar que justamente lo que va pasando con el tiempo es que el agua se vaporiza. Originalmente no hay nada,
pero posteriormente, cuando se desplaza el pistón y queda hueco, el agua tiende a vaporizarse. Y como se vaporiza, se enfría, pero se mantiene constante porque tiene un volumen más para ocuparse. Entonces el vapor de agua se genera, se forma y crea una presión. Esa presión se lee a temperatura constante. Entonces, esta presión sería la presión de vapor. El vapor puro, por eso se le pone la presión de saturación. Nosotros en la nomenclatura le ponemos un cerito arriba, que sería a la temperatura a la que se lleva a cabo el experimento. Y ese dato se reporta ahí en la gráfica de allá, y es el sistema líquido-vapor con un solo componente. Este es, digamos, la parte elemental de un solo componente. Y dice que son componentes más 2 menos fases, es para calcular el número de variables que hay que fijar para que el sistema exista. Entonces, en este caso, se encuentra que es una sola variable para un componente puro y 2 fases, y en este caso el equilibrio para el vapor aire, vapor de agua y agua líquida, justamente esa es la línea, y es una línea logarítmica y que tiene unas constantes, la ecuación de Antoine, y a esta PA se le pone un supercero para que se diga es el componente puro. Cuando el sistema de 2 componentes, pues se pone 2 componentes en la fase gaseosa, por ejemplo, A y B. Este sistema, este es un componente puro, ¿no? Ese es para decir de la ecuación de Antoine. Este es el repaso del equilibrio entre fases, que no está de por más que lo recordemos, ¿verdad? Lo refresquemos en nuestro cerebro, porque ya, para que no se anquilose uno. Entonces, cuando son 2 componentes, A más B en la fase gaseosa o A más B en la fase líquida, según podría ser A más B en la fase líquida, en este caso sería evaporación. El ejemplo es la evaporación. Y el equilibrio en este caso, en la fase líquida, justamente lo que va a hacer es que hacemos componentes, serían 2, fases 2, y los grados de libertad serían componentes más 2 menos fases, serían 2 grados de libertad, y entonces las gráficas que se construyen del equilibrio entre fases, en este caso, serían la presión del vapor del componente puro contra, en este caso, contra la composición. Y aquí lo que tendríamos nosotros sería, cuando son 2 grados de libertad, yo tengo que construir esta ¿cuál sería? ¿Una isoterma o qué sería una isóbara? ¿Se acuerdan del equilibrio entre fases? ¿Qué me dices? A ver, Justi Valdés Castillo, Justi Antonio, ¿estás por ahí? ¿Ya se fueron o ahí están? Aquí estamos, profesor. Ah, ok. Ahora sí. Aquí estamos. Hasta me dio miedo de que no oía yo nada. No hay preguntas, hasta como que están asustados. No se apuren.
A ver, entonces, ¿quién me explica esa parte del equilibrio? A ver. Cuando le contesté me sacó, pero le decía que isotermas es cuando están a la misma temperatura y isobárico es cuando están a la misma presión. Ahí es una isoterma, ¿no, profesor? Esa sería una isoterma. Y la pendiente de esa, digamos que tengo dos componentes y dice que 2 grados de libertad, entonces yo tengo que definir esa temperatura constante y esta sería TA es igual a PA0 por XA y esta se llama la ley de Raoult. O sea, quiere decir que la presión que ejerce el componente el componente que se encuentra en la fase líquida es multiplicada por su concentración y con ello registraríamos la presión a la que se encuentra en la fase gaseosa. A ver, ¿qué más me puedes decir? A ver, dices que te saqué, Valdés. ¿Por qué dices que te saqué? ¿O esto fue lo que entendí yo? Justi Antonio, Valdés Castillo. A ver, esa sería la ley de Raoult o podría ser la ley de Henry, que dice que la presión que se ejerce en la fase gaseosa es proporcional a su concentración y la constante de proporcionalidad podría ser la presión de vapor del componente puro, que es la variable que podemos calcular acá de este lado. Si hacemos un experimento donde esté un solo componente, podríamos medir la presión de vapor del componente puro y trazar o obtener lo que sería la ecuación de Antoine, ¿no? Las constantes de la ecuación de Antoine. Y en este caso, si ya es otro, digamos que aquí la evaporación sería A más B, sería una solución, y en este caso lo que tendríamos que hacer es, aquí se puede aplicar la ley de Raoult o se puede aplicar la ley de Henry para estimar la temperatura, el aumento en el punto de ebullición, si ustedes recuerdan. A ver, ¿qué me dicen más sobre esto? Por favor. Entonces la pendiente es PA0 y la variación de la ecuación sería, o sea, esta pendiente es PA0 y la ecuación como sale de 0, o sea, si no hay componente en la fase líquida, sería A más B, sería un sólido, podría ser, y aquí este es PA0. Y justamente PA, la pendiente sería PA entre XA es igual a PA0, que sería una constante. Y cuando no es constante, sería la ley de Henry. O sea que el equilibrio con base si es en la ley de Henry, nosotros podríamos calcular la presión parcial en la fase gaseosa conociendo su concentración en la fase líquida. Esa sería considerando que son soluciones ideales, y si son a bajas concentraciones se aplica la ley de Henry, la cual es muy usada para la absorción de gases, o sea, el H2S sigue la ley de Henry, sustancias como
digamos aquí en los apuntes viene una tabla de datos de equilibrio. Una tabla de datos de equilibrio. Que está en la página 91. En la página 91, gracias Jesús. En la página 91, ahí está el CO2, el H2S, el oxígeno, el nitrógeno. Dice solubilidades, es una manera de expresar la concentración en la fase líquida, como es proporcional a la presión parcial a 0.5 megapascales. Eso es lo que dice aquí. Y menores para los gases de los que se están aquí mostrando, la solubilidad del gas a 101.3 kilopascales, o sea, una atmósfera. La solubilidad del componente, y en este caso muestra estas solubilidad del gas. Esa es la constante. Por ejemplo, para el amoníaco, ¿no? Aquí, si lee uno directamente, aquí puede uno sacar la solubilidad en fracción mol entre atmósferas. Y aquí hay justamente algunos ejercicios que se construyen, ¿no? En la página 88 y 89. Entonces, les pido de favor que trabajen para el sábado, los que puedan venir, justamente que trabajen el equilibrio entre fases, que revisen toda esa información y en este caso estamos hablando del problema que vamos a revisar aquí, que está en la página 102, habla de la concentración contra la solubilidad. Entonces es una tabla de datos de equilibrio a 20 grados Celsius, que está en la página 102. Huescas, entonces va a ser mi conciencia, por favor, para el sábado, que trabajemos otra vez este tema y que revisemos esto de cuando hay un componente o dos componentes. Nada más trabajamos cosas sencillas, ¿no? No nos complicamos. La complicación viene en otra área, en la transferencia de masa. Aquí dejamos la parte del equilibrio, lo dejamos como muy elemental, o sea, nada más ley de Raoult, ley de Henry. Y en la ley de Henry quiere decir que la presión parcial que ejerce un componente que se encuentra en la fase líquida es proporcional a su concentración, y la constante de proporcionalidad sería la de presión de vapor del componente puro, y eso se llama la ley de Raoult. Y si no es la presión de vapor del componente puro, sino es una constante, sobre todo para soluciones diluidas, Tu mamá. la ley de Henry. Eso sería. Y si queremos leer un dato en particular de algún componente, ¿Te fuiste? por ahí hay un chisme que no nos queremos enterar. A alguien que cierre su micrófono. Perdón, profesor, fui yo. Sí, no hay. Pero no queremos saber. Ya bastantes problemas tenemos. Y aquí dice la solubilidad es no lineal en presiones parciales para
para gases tales como el cloro y el SO2, en virtud de que existe reacción química, o para gases con una mayor solubilidad, por ejemplo, el amoníaco. Total que es toda un tema hablar de la solubilidad de gases en líquidos. Y justamente en la página 88 está aquí el trabajo que se hace de algunos de esos conceptos. Ahora, una tabla de datos de equilibrio, como el problema que estamos ahorita revisando, que está en la página 102, esos datos son similares a los que hubo en el pasado ETS, en el que se presentó una tabla de datos de equilibrio en unidades que resultaron y estaban construidos en relación mol. No sé si recuerden. A lo mejor si quieren les dejo ese trabajo Sí, profe. del ETS. ¿Se acuerdan de ese? ¿Quién me dijo que sí se acuerda? ¿Cuál ETS? No del pasado, sino del antepasado. ¿De la primera ronda? Sí, de la primera ronda. Ese ETS tenía un paquete de datos, como una tabla de datos, el que también era de agotamiento. Ese se los voy a dejar de tarea. ¿Quién tiene el examen? Yo lo tengo. A ver, ¿quién fue? Yo, Michelle. Michelle, pero tu apellido Ramírez. es... ¿Cómo? Ramírez Sosa. Ah, ok. ¿Tú tienes ese examen? ¿Ahí lo traes a la mano? Ay, no, profesor, tendría. De hecho, está en el grupo de Facebook de absorción. Ah, no, creo que sí lo tengo, pero tendría que buscarlo. Ok. Bueno, porque ese examen, si quieres lo trabajamos, el equilibrio, conversiones de unidades de concentración, ¿cómo trabajaríamos esa tabla? En este caso, los datos de equilibrio, aquí nos vamos a enfocar a los datos de equilibrio, ¿ok? Esta es la meta en este ejercicio que estamos haciendo del balance de materia. Y en la construcción del diagrama. Esos son los dos temas. Y desde luego la pregunta que viene, la pregunta 4, en este ejercicio, la pregunta 4 de este ejercicio, que dice kilogramos de CO2 que se disuelven por cada 100 litros de agua alimentada. O sea, esos son los que nos vamos a enfocar al revisar este ejercicio. Y en las concentraciones, cómo se puede obtener un valor en el equilibrio. Dice, en este caso, en una columna empacada se separa el SO2, o sea, el anhídrido, ¿el qué? Anhídrido sulfúrico, o SO2, dióxido de azufre, de aire, empleando como agente separante agua pura. O sea, lo que vamos a obtener es una solución blanqueadora, isotérmicamente a 20 grados Celsius e isobáricamente a 760 mililitros de mercurio. Entonces, aquí los datos de equilibrio en los que están aquí, están en presión parcial de SO2 en milímetros de mercurio, y la concentración está puesta en solubilidad, o sea, masas de SO2 por cada 100 masas de agua. O sea, 100 masas de SO2 quiere decir gramos de SO2 por cada 100 gramos de agua. O 100 kilos por cada 100 kilos. O libras de SO2. O sea, todo depende si lo hacemos en un lado. Y esta es la manera genérica en la que se escribe el dato, que es como viene reportado en los libros. Masas de SO2 por cada 100 masas de agua.
Entonces aquí viene una tabla de datos de equilibrio y el encabezado dice, los datos de equilibrio para el sistema a 20 grados Celsius son tales. Eso quiere decir que la variable que está en esa gráfica es la temperatura, que ya nos había dicho a alguno de ustedes. ¿Quién fue el que lo dijo? Para subirle su centésima de punto. ¿Quién fue? ¿Ilse? Sí, perdón, me pregunté. No, que cuando yo preguntaba comentaba yo que esa era la ley de Raúl, que cuál era, esa era una isoterma o qué cosa era. Sí, era una Justamente, isoterma. que era una isoterma. Ajá. Entonces, eso es lo que aquí está planteado, que estos datos de equilibrio son solubilidad, masas por cada 100 masas, y está la presión parcial del componente en la fase gaseosa. Y que esa es la presión parcial. Inclusive cuando estamos hablando del agua en la que se disuelve el SO2, justamente esta es la presión parcial que ejerce en el equilibrio cuando el sistema ya está saturado. Entonces, la concentración será de 0.1 masas de CO2 por cada 100 masas de agua, cuando la presión parcial aquí sea de 3.2 y así a 20 grados Celsius. O sea, esa es una isoterma. Entonces, y esta serie de datos que está aquí será el equivalente a construir una isoterma. Y esta sería, si sigue la ley de Raúl, si siguiera la ley de Henry, entonces estos datos tendríamos que analizarlos, presentarlos, pero no nos dicen que sigue la ley de Henry, sino nos dan los datos experimentales. Esta es una tabla de datos experimentales que viene reportada en el PERRI y que ustedes pueden usar para hacer sus cálculos. Entonces, el trabajo consiste en que yo voy a resolver mi balance de materia con base en los datos que tengo, pero en este caso mis datos de equilibrio vienen dados de esta manera y debo de procesarlos para obtener justamente lo que está aquí planteado. O sea, nos dice que en una columna empacada se separa SO2 de aire. Eso quiere decir que ya existe la columna, está adecuado el problema para hacer un análisis de su desempeño. A diferencia del problema anterior, que es uno de diseño, de alguna manera nos está diciendo que entran tantos kilos o se va a diseñar una torre que se alimenta la fase líquida con tal, que se va a absorber tanto, que el equilibrio está dado por una ecuación de equilibrio, etcétera. No, en este problema nos dice que si ahí se alimenta una cierta cantidad de gases, que son 1500 pies cúbicos por hora de gases, base seca, quiere decir que no considero que esté húmedo. No es más allá, ¿verdad? Pero tiene una concentración de 11% de CO2, o sea que se quema el azufre en el aire, se entra y se absorbe en agua y se obtiene una solución blancadora con el 0.75% en peso. O sea, esta columna ya está operando a 20 Celsius isotérmicamente y a una atmósfera isobáricamente. Y por la base de la columna se alimenta, en este caso, en el sistema inglés, se da la capacidad, la cantidad de fase, que sería 15,000 pies cúbicos, la concentración que tiene la fase gaseosa, cómo entra la fase líquida al sistema, cómo sale, y cómo entra y cómo sale la fase gaseosa, porque dice que entra con el 11% en volumen y sale con el 0.37.
O sea, nos da todos los datos y nos da los datos de equilibrio. Entonces, lo que las preguntas dicen es que yo tengo que calcular el gasto de solución blanqueadora que se produce el porciento de CO2 absorbido. Quiere decir que yo tengo que planear o plantear mi ecuación del balance de materia. Algo que quieran que repasemos del balance de materia, este viene trabajado y deducido en la página cuando es absorción, viene trabajado en la página 94 y 95. Y en desorción viene en la página 96 y 97. Pero en este caso, en la página 96, es que se plantea la línea de operación. ¿Alguna pregunta que tengan aquí? El balance de materia de una columna de absorción. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es deducirla. ¿Alguno de ustedes no lo ha hecho o sí lo ha hecho N veces? ¿Qué me dicen? A ver, por ahí alguno. Ríos Cendejas, a ver. Yo, sí lo he hecho pues ya bastantes veces. ¿Ah, sí? Sí. Simple, ¿no? De una torre de absorción simple. Sí. Ahorita no vamos a ver que una torre que tenga 2 alimentaciones o 2 salidas laterales, pero no. Sí, no. Y el examen también se practica de esa manera. Entonces, lo que entra igual a lo que sale. La ecuación y el hecho de que usualmente se trabaja, se analiza, y eso es lo que pregunta este problema. ¿Cuál es la cantidad, el gasto? Como ya está operando, se observa que eso es lo que está ocurriendo. La redacción dice, la primera, % de CO2 absorbido respecto al alimentado. ¿Eso cómo lo escribirías tú? La pregunta. Pero la pregunta es el gasto de la solución blanqueadora, ¿no? Esa sería la primera pregunta. Ajá. Bueno, si quieres, me dices la primera y la segunda pregunta entonces. Ok, la primera, como LA1. Ah, pero testado. Le daríamos un chicle masticado a su compañera, ¿verdad? No. ¿Por qué le daríamos un chicle masticado? Porque dijo una lentejada, ¿no? Fíjate lo que dice, ¿eh? A lo mejor ya te agarramos cansada. Gasto de solución blanqueadora que se produce en kilos por hora. Si tú le dices envásame la solución blanqueadora, ¿qué estás pidiendo que te envase el trabajador? Lo que tú me dices es que entendiste la pregunta, que es... ¿Qué dijiste que entendiste? Yo le entendí que era la solución blanqueadora, que era el líquido. Bueno, el líquido 1. Entonces, sería el líquido, la solución, vamos. Sería, ajá, como está en la base, sería L1. Ajá. Pero la pregunta es en kilos por hora. Entonces lo que... Ah, es testado. Pero es L1 testada, no era LA. Ah, sí. No era LA1. Era el flujo completo. Exacto. Ah, okay. Es la solución.
Entonces la solución es la mezcla y contiene el SO2 y el agua. O sea, es sí, la parte que le corresponde. Y cuando vendas la solución amoniacal, sí sería la mezcla, no nada más. Y lo que sí puedes decir es cuánto dióxido de azufre estoy enviando a la atmósfera con la solución en la fase líquida, ¿no? Eso lo podrías calcular y te podrían preguntar. Entonces, una misma pregunta la puedes entender y escribir una cosa u otra, ¿no? Ok. Esa es la primera pregunta. Entonces, tienes que resolver el balance de materia sin más. Entonces, tienes que plantear tu balance de materia, hacer sus conversiones de unidades de concentración. Sí, de y moles ahí, a masa. de moles a masa, aunque en este caso dice que es 11% en mol y son 15,000 pies cúbicos por hora, ¿no? Pero las concentraciones, nosotros tendríamos que calcular con ese volumen las moles totales, con la ley de los gases ideales, y tendríamos que trabajar, en este caso, la solución blanqueadora quiere que se la calcules en kilos por hora. Entonces sería L1 testada. o LS testada o LA1 testada, si es en masa, y si es en volumen, sería LB en volumen. LB1. No sé, normalmente no se hace no se hace parcial, o sea, no se pone LB1 es igual a LAB1. Eso no se hace. No, es Es la mezcla. Ajá, es de la mezcla. O sea, en volumen nada más la mezcla, la solución. Y en cambio la otra sí podemos calcular la cantidad de inerte, de mezcla o de el compuesto de interés. Ajá. Exacto. Okay. Y es el SO2 y entonces hay que identificar bien la pregunta para no equivocarse. El porciento de SO2 absorbido, entonces, ¿cómo lo calcularías? Como TA, bueno, por ciento de TA. Ajá. Respecto a G1. No, todavía. A ver cómo Yaracet, por favor, ahí, ¿cómo le recomiendas que lo haga? Para hacer el cálculo del paso 1, bueno, de la pregunta 1. No. Estamos en la pregunta 2. Por ciento de CO2 respecto al que se alimentó. El SO2, el dióxido de azufre, el anhídrido sulfúrico, ¿qué otro nombre tiene? Sería TA entre el gasto de A. En la base. De la el base. Que se alimenta. Ajá. Porque esa absorción sería GA1. TA entre GA1. Y con el balance de materia y por 100 para que sea un porcentaje. Y luego el porciento de gasto de agua empleado con el fin de determinar si no se alcanza expresado como porciento del gasto mínimo. Entonces sería LS en LS mínima, porciento de exceso y veces el gasto mínimo. O sea, todas las alternativas que hay para reportar un dato, en este caso habla de 3. Y ahí está planteado kilos de CO2 que se disuelven. Entonces, ¿alguna pregunta respecto a este ejercicio? Yo tengo una pregunta.
A ver, ¿Es lo mismo el porcentaje de transferencia que el porcentaje de separación? bueno, O sea, porque en debe el ser ciclo claro, dos, ajá, debe ser claro, ¿no? Entonces, tú lo que quieres valorar usualmente es si tu equipo funciona bien o si es capaz o es suficiente. Si debes de comprar uno nuevo o sea, se te está escapando mucho, expresado en porcentaje, ¿verdad? Porque podría ser que te importe mucho que las parts por millón de ese componente en el aire no rebasen cierto valor. Entonces, en este caso se dice que se habla del SO2 que entra en la fase gaseosa. Entonces, en este caso dice cuál es el porciento absorbido o el porciento separado. Se le puede decir de varias maneras, ¿no? y por ciento transferido también, ¿no? Porciento, digamos así, una palabra neutra es porciento transferido. Y Ah, ok. absorbido quiere decir que se disolvió en la fase líquida. Específicamente ya como que es un término o una manera de decirlo más propia de que es una absorción, ¿no? Ok, profesor. Porciento transferido Gracias. sería así como más abstracto. Porciento recuperado. Ujú. Recuperado podría pensarse que el SO2 es valioso y que no debiste eliminarlo. O también dices porciento eliminado, no recuperado, sino eliminado. O sea, fíjate, son diferentes enfoques, ¿no? O sea, eliminado quiere decir que es perjudicial, ¿no? Que yo me preocupé por eliminarlo. Y en el otro me preocupé por rescatarlo. Y sin embargo, en ambos casos son transferidos o separados. Sería neutro, o sea que la operación es de separación. Pero tiene por objeto eliminar o recuperar. Y no es el mismo, no se debe entender, ¿verdad? Recuperar que eliminar, sobre todo cuando dice, oye, te voy a querer recuperar, pues a ver qué me vas a dar, ¿no? Y si yo decía, te quiero eliminar, pues ¿qué te pasa, no? O sea, aunque para una cosa son sinónimos, para otras cosas pues sería grosero, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, este ejercicio también lo decimos que está todavía para que yo lo que les voy a pedir como una práctica que me traigan la próxima clase, o sea, para el jueves, a ver, vamos a ponerle alguno en particular que en este caso voy a decir Óscar Martínez. Aquí estoy, profesor. Martínez, ¿qué? Óscar Martínez Zamudio. Martínez Zamudio, así es. Por favor. Quiero que en particular me construyas la gráfica de equilibrio. O sea que decimos por default, desde luego le estoy dejando a él así específicamente la tarea porque pues le pido de favor que para el próximo jueves lo traiga resuelto, o sea que haga esta tarea él en lo particular, pero la tarea es para todos, obviamente, o sea que yo le voy a pedir a él especialmente y que a través de él aquí presente un diagrama en el que construya la línea de equilibrio con base en cómo está aquí presentado. O sea, que elija las escalas, que las defina y que construya no dándole como porcentajes que
que 5 cuadritos o 1 centímetro vale 10 o cosas por el estilo, sino que se elijan como está aquí construido y que construyas la gráfica. Si tú revisas la página siguiente, que es la página 104, tú ahí vas a ver una serie de consideraciones para elegir esos datos. Por ejemplo, tienes de datos de equilibrio, tienes 2, 4, 6, 8, 10. Pero resulta que aquí tomaste nada más, o aquí yo tomé, el primero que tomé es 3.2, pero yo terminé el último en el 59. Ya todos la mitad de ellos los tiré a la basura. ¿Sí te das cuenta de eso, Oscar? Sí, profesor, es lo que estoy viendo. Ahora, ¿cómo los desechaste? Desde luego no es, digamos, a veces en un examen que prepara uno, pues elige uno cierto intervalo, o a veces no, ¿verdad? Pero en este caso, estos son los datos que puedes encontrar en una tabla de datos. Entonces aquí la idea es obtener nada más los que vas a usar. Entonces tú analizas entre qué rangos o entre qué intervalos vas a construir tu curva de equilibrio. En este caso, el máximo valor para una absorción, ¿cuál es? ¿Cuál de las 4 concentraciones o sea, tu curva de equilibrio, tus datos de equilibrio, si los llegas a graficar, que en este caso la recomendación es que sí los grafiques, pero vamos a suponer que no los vas a graficar, no se te pega la gana, no quieres graficarlos. Entonces, lo que vas a hacer es hacer una solución alternativa. Si tú observas ahí en la que Jesús presentó la página, esa es la construcción del diagrama. Tú ahí se te puede ocurrir una solución adicional diferente de cómo está ahí planteada. Primero, observas, Jesús, de favor, lo subes tantito el diagrama que está. Ahí es, ya. Ahora, observa que la concentración mayor, o sea, es la equivalente a YA1, porque es a la que sale. En absorción sería la concentración con la que sale la máxima que vas a procesar. Y para agotamiento sería la fase líquida, o sea, ahí te importa mucho XA2 con la que entra. O sea, curiosamente está ambas en el domo, porque ahí, en este caso, las que entran, YA1 y XA2, según se trate de absorción o agotamiento. Son los límites de la construcción de tu gráfica en el caso de que se requiera construir. Entonces, en este caso, si tú observas los dos últimos valores en donde está la intersección a YA1, tú podrías obtener una solución analítica haciendo una interpolación lineal numérica entre esos dos puntos, digamos, para tratar de hacer una solución rápida y no gráfica. Que la gráfica es muy rápida, ¿no? Pero vamos a suponer que tengo 20 puntos, o sea, me dio muchos puntos de más y no es un ETS, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues a lo mejor hago una interpolación lineal entre los dos puntos más cercanos. ¿Sí te queda claro? Sí, profesor. Ok. Bueno, esa sería la tarea. Que encontraras una solución y que obviamente se la estoy dejando a todos, ¿verdad? Pero contigo en particular, pero vamos a suponer que no vinieras el jueves. Dios no lo quiera, ¿verdad? Porque entonces te pongo falta y te pongo un tache de que no trajiste la tarea. Entonces, la idea sería que analizaras la solución desde ese punto de vista.
Y nada más en este caso es el balance de materia, la primera etapa de lo que es lo que estamos viendo, que es hasta donde va a llegar el primer examen, que decimos que lo hacemos más o menos alrededor de entre la quinta a la sexta semana de clases. Ahorita vamos a la mitad y no hemos visto nada de enfriamiento y deshumidificación y no hemos terminado esta parte. Nada más queremos resolver el balance de materia, pero ya es esto la parte final de lo que estamos abordando. Entonces casi ya empezamos a plantear el balance de materia, nada más queremos una alimentación y una salida. Entonces el balance de materia, los problemas van creciendo en grado de dificultad y este sería de los más sencillitos y después tenemos otro ya para, este es de absorción, el que sigue es de agotamiento y eso es lo que queremos trabajar y el primer examen va a ser ese, lo que tiene que ver con el balance de materia. Hay 3 exámenes o 3 casos más resueltos que son casos interesantes y bueno, están los ETS obviamente, entonces vamos a procurar avanzar rapidísimo en las 3 semanas que nos restan. Entonces vamos a tratar de organizarnos y su compañera Huescas que le pedimos de favor que no deje que se nos olvide el tiempo y que veamos que resolvamos o que revisemos y dejemos de tarea los que ya están resueltos y nos pongamos a resolver unos que me refiero al balance de materia, ¿no? De absorción y que estos estén integrados a más tardar en una semana. O sea, no podemos, esta que viene esta que estamos viendo es la tercera semana, entonces ya va a ser la cuarta y entonces en la quinta ya debemos de haber terminado. Y vamos a venir este sábado. Entonces, el examen más o menos lo tenemos programado para la quinta, sexta. ¿Cuántas semanas tenemos de clases, por cierto? No las he contado, fíjate. Son como 4 meses, ¿no, profesor? Pero en semanas... 12 semanas, profe, porque ya quitaron 2. Se redujo el semestre. Quitaron 2 semanas. De 16 vamos a poner 14. Nos quieren, así como dijo, ¿cómo se llama? Nos quieren tontos, por no usar la palabra que utiliza Trump, de idiotas, ¿no? A Fauci, que es el científico, ¿verdad? Ahí, no, grotesco, ¿verdad? Pero cuando dicen, no, pues ya no, córtale el semestre, haz esto otro, pues sí, que salgan mal preparados, ¿no? O sea, lo que inclusive deberían de hacer es reclamarle a su profesor que no les pase si no saben, y o sea, que se vea que están conscientes de que deben de estar preparados y que aprendan lo más que se pueda, ¿no? Que nos exijan más. Entonces, una de las metas de venir el sábado es que a veces luego no nos alcanza el tiempo o andamos tontos o lo que sea, pero que sí queden bien preparados. Ese es el objetivo. Y que ustedes digan, no, sí, ya sé hacer esto. Profesor. Profe, una pregunta. Perdón. Sí. No, primero las mujeres. A ver. Quería, entonces, ¿cuál se queda de tarea? ¿El ejemplo del balance de materia 1 y 2 y 3 o nada más el 2 y el 3? Bueno, en este caso de este ejercicio para el jueves, espero que lo resuelvan y que den alguna alternativa diferente, que lo comprendan y que lo resuelvan y que el balance de materia para ustedes quede plenamente, o sea, que lo puedan deducir, que para arriba y para abajo, que vean, en este caso es absorción y que deben de construir su línea de equilibrio. En este caso es un paquete de datos, tienen que elegir parte de ellos, pero si fuera una ecuación tienen que definir, graficar, dando valores
Eso es lo que, en este caso, digamos, este ejemplo. Desde luego, solo el 2 según entiendo. No, el BM3. No, el BM3 ya. No, ya. BM2. Bueno, sí, perdón. BM2, sí. Porque el otro es de agotamiento. Aunque es sencillo, nada más la meta, así como está diseñado los apuntes, ya es empezar a trabajar el agotamiento la próxima sesión. Bueno, pues que le den un repaso, pero especialmente que lo traten de concluir para el jueves y que lo traigan resuelto de otra manera. ¿Ok? Y para el sábado, para el jueves trabajamos agotamiento entonces. Profesor, yo tengo una duda. Entonces, ¿el primer departamental solamente es puro balance o también va a meter diseño? Balance de materia y energía. O sea, balance de materia y energía. O sea, vamos a hacer las 4 operaciones: absorción, agotamiento, enfriamiento y deshumidificación. O sea que en